Bien, en esta sesión hablaremos sobre bioética en investigación en seres humanos, ¿ya? Debo aclarar, ya que en lo particular yo no tengo una formación específicamente en ética o en bioética. Mi formación es en hacer investigación en ciencia fisiológica, pero debido a mi experiencia realizando y ejecutando proyectos, es que he tenido que, obviamente, cumplir con criterios de bioética para la investigación, particularmente utilizando muestra humana y alguna experiencia también utilizando datos que provienen de pacientes. Por lo tanto, conozco un poco sobre lo que se necesita para hacer investigación en seres humanos y también he recopilado información que creo que les será útil para tener presente las principales premisas que siempre hay que tener en cuenta para llevar a cabo una investigación que involucre ya sea intervenciones directas en seres humanos o utilizar datos provenientes de pacientes. Lo primero es hacer un poco de historia, algo muy breve, ya es decir, que de los tiempos iniciales de la medicina con Hipócrates, que se consideraba la investigación clínica como algo casual o fortuito dentro de la práctica clínica. Ya primaba el principio ético de la beneficencia y la investigación se realizaba en cadáveres, animales o condenados a muerte, ¿ya? Es decir, en personas que prácticamente habían dejado de ser o habían dejado de ser ciudadanos, por lo tanto se les podía, entre comillas, utilizar para hacer investigación. Pero principalmente investigación en animales, que es lo que se sigue haciendo, pero en cadáveres sobre todo, ya porque no se consideraba a la investigación clínica como algo que debiera realizarse para mejorar la práctica clínica, sino que eh, se tomaba la investigación como algo anexo a la práctica de la medicina y que desde la práctica clínica derivaba el conocimiento que podía constituirse como investigación. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, fue Claude Bernard el principal impulsor de la experimentación en medicina, ya que es lo que conocemos como la fisiología actualmente, y es considerado Bernard uno de los primeros fisiólogos propiamente tal, ¿ya? Y este investigador ya es relevante en el cambio de esta visión al señalar que lo experimental es lo validado y con aplicación clínica. Es decir, es una especie de inversión ya de los conceptos en el sentido de que Bernard señala que hay que experimentar ¿ya? Para poder realizar o modificar los diagnósticos o para entender básicamente cómo que ocurre la fisiología primero y cómo ocurren las enfermedades y que a partir de la investigación hecha a propósito para entender los procesos es que puede surgir también la aplicación clínica. ¿Ya? Entonces se establece que la investigación con ser humano tiene que ser per se y no solo por accidente, es decir, tiene que a propósito pensarse en que hay que hacer investigación, que hay que responder ciertas preguntas, plantear hipótesis, ocupar el método científico en investigación con seres humanos para los seres humanos, es decir, para mejorar las prácticas clínicas y al final el bienestar de las personas. Desde ese momento ya se dejó prácticamente libre la práctica de la investigación en seres humanos a criterio y a la ética o moral propia de los y la investigadora, o de los investigadores principalmente, siendo hombres en su mayoría. Sin embargo, ya a mediados del siglo XX fue evidente de que era necesario regular la práctica de investigación en seres humanos, eh, lo que quedó en evidencia con atrocidades que ocurrieron en esa época, como el uso de bombas atómicas, por ejemplo, que fueron las dos bombas, ¿cierto? Que nace de la investigación científica, pero que finalmente fueron utilizadas para aniquilar a miles de personas en Hiroshima y en Nagasaki, y también al conocerse las atrocidades de los campos de concentración nazi, donde se llevaron a la práctica experimentos aberrantes ya en seres humanos que estaban privados obviamente de cualquier autonomía. Entonces, a partir de estos dos hechos, más otros obviamente que se fueron conociendo a lo largo de la historia,
es que se promulga el Código de Nuremberg en 1947, que es el primer código internacional de ética para la investigación en seres humanos. Y fundamentalmente, este código busca impedir violaciones de los derechos humanos y el bienestar de las personas, ¿ya? En pos de algún fin de investigación. El código de Nuremberg básicamente dice que el sujeto de experimentación debe dar un consentimiento voluntario y debe conservar su libertad y poder de autoconservación permanentemente. Es decir, en este código es donde se establece por primera vez la necesidad de que exista un consentimiento, ¿ya? Que exista un consentimiento para que la persona pueda participar en la investigación, para que pueda aportar también potencialmente con muestras para la investigación, y este consentimiento debe ser voluntario, y en todo momento la persona debe ser libre ya para dejar de participar en el protocolo de experimentación si es que ese es su deseo. El experimento debe ser necesario, preparado correctamente, con los riesgos muy bajos de producir daño, invalidez o muerte. Ya debe demostrarse ya que el experimento, sobre todo si se va a hacer una intervención en seres humanos, debe demostrarse que es absolutamente necesario de hacer, ¿ya? Para lograr un fin mayor. Acá se contrarresta un poco el afán del investigador o la investigadora motivado simplemente por la curiosidad, ¿ya? Es decir, yo puedo tener una pregunta muy válida que hacer para sustentar una investigación, pero debo demostrar que es absolutamente necesario hacer esa investigación para cumplir algún objetivo mayor, y de no ser así, simplemente la experimentación no se puede hacer. El investigador debe estar calificado, ¿ya? El investigador o investigadora debe estar calificado para no producir daño y poder suspender el experimento en caso de peligro. ¿Ya? Se establece de que se exigirá, ¿ya? Siempre eh, que exista un investigador en cada proyecto, ya sobre todo el investigador responsable o algún investigador parte del equipo que sea totalmente calificado para realizar la investigación. Y obviamente la calificación surge de la formación, ¿ya? En investigación, y también surge de la experiencia, obviamente, tanto en investigación como en la práctica clínica, ¿ya? Pero debe existir esa capacidad de implementar protocolos que no generen daño y tener la capacidad de discernir que se puede o que se debe suspender el experimento en caso de que se constate algún peligro o algún daño que se esté produciendo a quienes son voluntarios o voluntarias de la investigación. Sin embargo, eh, a pesar de haberse dictado este código de Nuremberg, hubieron igual otros horrores históricos que se cometieron en pos de la realización de investigación. Voy a mencionar tres ejemplos. Uno de esos es el caso del experimento llevado a cabo por el doctor Saul Krugman, ¿ya? En Estados Unidos, en Nueva York, en el estado de Nueva York, ¿ya? Quien realizó o diseñó un experimento que consistía en analizar el comportamiento del contagio del virus de la hepatitis en niños menores de 10 años. El gran problema es que en este experimento que el doctor Krugman utilizó a niños que estaban encerrados en un nosocomio, ¿ya? En un centro donde se recluían a niños eh, con alguna enfermedad mental, y era un centro donde habían aproximadamente 6.000 niños en condiciones muy deterioradas de salud, de mantención, de alimentación, etcétera. Y lo que hizo este médico fue hacer distintos tipos de experimentos, algunos que consistían en, por ejemplo, tomar muestras de sangre de niños infectados con hepatitis e introducirla en otros niños para ver básicamente si estos niños desarrollaban algún tipo de inmunidad, de tomar los anticuerpos que producían los niños enfermos y colocarlos en otros niños, es decir, enfermar a propósito a niños para ver cómo se comportaba el virus en estos individuos. Y obviamente todo este trabajo se hizo sin el consentimiento explícito ni de los niños ni de sus padres, y se comprobó que en muchos casos hubo coerción, es decir, se obligó a algunos padres a aceptar estas prácticas a costa de que sus niños pudieran mantenerse en el recinto, ¿ya? Eh,
Entonces, como se menciona acá, ya en el papel el experimento era un buen análisis para estudiar el comportamiento del sistema inmune y para permitir el desarrollo de la vacuna. El objetivo obviamente era un beneficio para la humanidad, es decir, entender cómo se produce la hepatitis A y B, diferenciar los distintos tipos de virus para poder obtener finalmente la vacuna y de hecho ya los resultados obtenidos de este experimento fueron útiles para el desarrollo de las vacunas contra la hepatitis y para entender sobre todo cómo es que se producía la infección o cómo progresaba la infección por este virus. Sin embargo, como ya dije, las condiciones en que se realizó el experimento eran totalmente antiéticas y las condiciones en que se mantenían a estos niños en este recinto, de hecho, no eran las adecuadas. Y eso lo puedo constatar el senador Robert Kennedy, de hecho, que visitó este recinto y quedó en shock al ver cómo vivían estos niños, ¿ya? Faltos de alimentos, sucios y enfermos, y además siendo parte de este tipo de experimentos. A pesar de esto, ya el experimento siguió su curso por algunos años más y no fue sino que aproximadamente en el año 75 en que se develó ya esta situación a través de un reportaje, ¿ya? De un reportaje periodístico que expuso la situación y finalmente se logró que el recinto se cerrara. Aún así, ya este investigador fue de todas maneras galardonado por su trabajo y nunca en realidad se le criticó públicamente o sufrió algún tipo de desmedro en su posición producto de realizar este tipo de investigación. Y aquí se plantean eh, varios cuestionamientos, ¿ya? En relación a que evidentemente esta investigación podemos pensar de que se hizo con el interés de ayudar a la humanidad, ya para entender cómo ocurría una enfermedad. Sin embargo, el, el, la forma de hacer el experimento fue totalmente antiética y significó un abuso para cientos o miles de niños que pasaron por este recinto durante ese periodo. Otro ejemplo de mala práctica fue el estudio de la sífilis de Tuskegee, que partió en el año 32, ya cuando se empezó a estudiar a 600 hombres de raza negra. Tuskegee era un hospital exclusivamente para afroamericanos, y en ese hospital se comenzó a estudiar cuál era el efecto o cómo o qué, cuáles eran las alteraciones que producían en el cuerpo la sífilis, ¿ya? El asunto es que también se comenzó a hacer el estudio de estos pacientes contra su voluntad. El objetivo era saber qué sucedía cuando un individuo sufre la sífilis, pero los hombres infectados no sabían que no se les estaba dando el tratamiento adecuado para tal dolencia, ni tampoco que jamás recibirían el tratamiento correcto. El estudio se alargó por 40 años y aunque ya existía la penicilina, hubo un grupo de estos pacientes a los cuales no se les dio el medicamento con el objetivo de ver qué es lo que producía la sífilis en sus cuerpos, ¿ya? Eh, y de nuevo, ya fue un artículo periodístico el que destapó el caso en el año 72, ¿ya? Ahora, otra de las cosas paradójicas, ¿ya? O que vale la pena discutir, ¿ya? Es la calidad finalmente en el aspecto ético y bioético que tienen los artículos, por ejemplo, que se publicaron a partir de estos resultados, ¿ya? No se puede negar que estos resultados pueden haber sido beneficiosos para entender qué es lo que ocurre con esta enfermedad en particular, ¿ya? Pero es altamente cuestionable, obviamente, el hecho de que existan, de que los artículos, ¿ya? Puedan seguir siendo citados, etcétera, ¿ya? Y que sean artículos que hayan nacido de un experimento de este tipo, ¿ya? Considerando la aberración que significa el negarle a propósito el tratamiento a una persona para ver qué es lo que ocurre con la enfermedad, ¿ya? Obviamente eso es algo que no se puede hacer. Y el último caso, ya que es bien conocido, es el caso de la talidomida, que es un medicamento que se promocionó y se empezó a vender a partir del año 1957 por sus propiedades sedantes,
como una alternativa más segura que los barbitúricos, prescrito entonces como sedante hipnótico. Ya la talidomía era un buen medicamento considerado en ese tiempo porque no producía, eh, tenía muy bajo riesgo de producir sobredosis, ¿ya? Y de hecho se afirmaba, como se menciona acá, que la talidomía remedaba un sueño parecido al fisiológico, es decir, tenía un efecto sedante sin producir los efectos adversos que producían los barbitúricos. Eh, Se habían hecho experimentos en animales y se había determinado que no producía alteraciones en crías de animales de experimentación preñada, a las cuales se les daba la talidomía. Y se comenzó entonces a dar como sedante y antimético en embarazadas, sobre todo en etapas iniciales del embarazo. Sin embargo, hacia 1961 se documentó que más de 10.000 niños nacieron con malformaciones congénitas asociadas al uso de talidomida en Europa y en Asia principalmente, ¿ya? Lo cual obviamente encendió la alerta, ¿ya? Y en Estados Unidos hubieron pocos casos gracias a la labor de la médica Frances Oldham Kelsey, ¿ya? Quien trabajaba en la FDA, que es la institución norteamericana, ¿cierto?, que valida el uso de fármacos en la población, y ella detectó los posibles problemas, ya tomó en cuenta los casos que se estaban produciendo en Europa y en Asia, ya, y fue clave para lograr que se retrasara ya la potencial aprobación de este medicamento. Y de hecho, cuando ya fue evidente de que el medicamento producía malformaciones en niños, simplemente se prohibió su uso en todo el mundo y también en Estados Unidos. Eh, y gracias a esa actitud responsable y ética también de la doctora Kelsey fue que se impidió que muchos niños potencialmente pudieran ser afectados por el uso de la talidomía en Estados Unidos. Y de hecho se le ha reconocido, ¿ya?, tanto en Estados Unidos como en Canadá, ya por su papel en evitar la catástrofe que produjo la talidomía, eh, que se produjera en Estados Unidos, la catástrofe que la talidomía produjo en Europa, ¿ya? Ahora, acá se expone otro hecho, digamos, importante, el hecho de que fue un fármaco que se había probado en animales, pero no tenía suficiente evidencia en humanos, lo que demuestra lo necesario de hacer también las fases clínicas de experimentación con fármacos en seres humanos. Y el hecho de que también potencialmente se comenzó a dar y a vender con fines comerciales, ¿ya?, siendo que quizás su objetivo no era algo totalmente necesario o buscado que ocurriera en la población, sobre todo de mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces, todos estos hechos que ocurrieron después, ¿ya?, o entre el Código de Nuremberg y los años 70, hicieron que se declarara o se formulara la Declaración de Helsinki en el año 1964, ¿ya?, que es proclamada por la Asociación Médica Mundial como una propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información identificable. La declaración debe ser considerada como un todo y un párrafo debe ser aplicado con consideración de todos los otros párrafos pertinentes, es decir, todo lo que ahí se engloba es necesario de cumplir. Conforme al mandato de la Asociación Médica Mundial, la declaración está destinada principalmente a los médicos y las médicas. Sin embargo, se insta a todos los otros profesionales involucrados en la investigación médica con seres humanos a adoptar estos principios. Y de hecho, eso es algo que en la práctica ocurre cuando uno revisa un artículo científico en que se utiliza investigación con seres humanos, con muestras de humanos, con datos de pacientes, etcétera. Siempre se explicita que se cumple con la declaración de Helsinki, ¿ya?, porque es algo básico que se pide para cualquier proyecto de investigación en la actualidad. Ahora, hay varias cosas importantes de decir que están incluidas en la declaración de Helsinki, después la pueden revisar ustedes en la página con mayor detalle. Pero hay cosas a destacar, por ejemplo, que se menciona que el progreso de la medicina se basa en la investigación, que en último término debe incluir el estudio en el ser humano, ¿ya? Algo que lo vemos muy patente, ¿cierto?, con el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, ¿ya? Estamos todos esperando a ver qué pasa con la investigación en seres humanos, porque es algo necesario hacer
a hacer, ¿ya? Antes de que una intervención como esa, una terapia como esa, se pueda utilizar en toda la población. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, la evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Incluso las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a través de investigación para que sean seguras, efectivas, eficaces, accesibles y de calidad, ¿ya? Debe ser una práctica continua la investigación, ¿ya? Médica, incluso los tratamientos que ya estén establecidos, cualquier mejora que se quiera introducir debe hacerse, ¿ya? De forma responsable, obviamente, tomando los principios de investigación adecuada para poder aplicar a las personas y que sean de beneficio para las personas. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirvan para promover y asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de las personas que participan en la investigación. Es decir, nunca, nunca, nunca una investigación puede pasar por sobre los derechos de las personas, ¿ya? Ninguna investigación puede justificar una violación a los derechos de las personas por un fin supuestamente mayor o superior para la humanidad, ¿ya? Como los ejemplos que ya mencioné anteriormente, es muy importante tener claro, ya, que el derecho y el bienestar de las personas que participan en la investigación prima por sobre una potencial utilidad para la humanidad de esa investigación que se está llevando a cabo. En la investigación médica, es deber del médico y médica proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información personal de las personas que participan en la investigación. La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte de la investigación debe recaer siempre en un médico, médica u otro profesional de la salud y nunca en los participantes de la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. Los responsables siempre son quienes dirigen, obviamente, la investigación, y acá se hace énfasis en el derecho a la autodeterminación, ¿ya? Es decir, hay que respetar, ¿ya?, la autonomía de las personas, de quienes participan en una investigación, ¿ya? Y eso se respeta entregando la información adecuada y permitiendo, obviamente, que la participación sea totalmente voluntaria e informada, ¿ya?, en todo momento. Se deben considerar normas y estándares éticos, legales, jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países. Es importante ya eh, que la investigación se haga cumpliendo esta declaración de Helsinki, pero también cumpliendo obviamente la legislación de cada país, que tienen que ir de la mano con las legislaciones internacionales, ¿ya? Se debe realizar la investigación con el mínimo posible daño también al medio ambiente. Mira, aquí es importante algo ya que recién ahora se está tomando en cuenta, pero que está presente en esta declaración de Helsinki, que cualquier investigación debe reducir el mínimo tanto el daño para las personas como al medio ambiente. Eh, es importante la formación de quienes hacen la investigación, por eso no cualquier persona puede realizar investigación. Ya las personas que realizan investigación, sobre todo con seres humanos, deben tener la formación y la calificación científica y ética apropiada. La investigación en pacientes voluntarios sanos necesita también la supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y calificado. ¿Ya? También en considerar cuando se hacen voluntarios sanos, no tan solo en pacientes. Los grupos que están subrepresentados en la investigación médica deben tener un acceso apropiado a la participación en la investigación. Esto es muy relevante, ¿ya?, porque hay que considerar siempre que por distintos tipos de sesgo, ya hay grupos que están subrepresentados en la propia investigación médica, lo cual los perjudica a posterior, ¿ya? Porque si no están suficientemente investigados los distintos mecanismos o los distintos efectos de cualquier intervención sobre todos los grupos humanos, el grupo humano que no está representado se va a ver perjudicado al no saber efectivamente cómo ocurre ya tal procedimiento, tal proceso en su propio sistema. Y eso es algo muy patente que podemos ver incluso en la subrepresentación de género que hay en la investigación entre hombres y mujeres, ¿ya?
La mayoría de la investigación, por ejemplo, la investigación en animales, hay distintos tipos de intervenciones, de fármacos, de moléculas, etcétera. Generalmente la investigación ya desde los animales se hace preferentemente en animales machos, ¿ya? Simplemente porque se quiere evitar el potencial efecto confundente que pueda tener, por ejemplo, las hormonas cíclicas, ¿ya? En las hembras. Pero eso significa ya que hay menos evidencia científica de lo que ocurre con distintos tratamientos de distintos mecanismos en el género femenino finalmente, ¿ya? Y luego cuando se escala a nivel superior la investigación se encuentran con algunos problemas en cuanto a quizás algunos efectos no deseados o subefectos o efectos no o efectos potencialmente complicados, por ejemplo, peligrosos de ciertos fármacos por las dosis que se utilizan, ya cuando se utilizan en mujeres, producto de que la investigación básica se realizó preferentemente en animales machos, ¿ya? Entonces, eh, es necesario considerar la subrepresentación, ya para subsanar eso y evitar los sesgos ya, de distintos tipos que puedan ocurrir al momento de querer hacer investigación. El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe involucrar a sus pacientes en la investigación solo en la medida que esto acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico, y si el médico tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de manera adversa la salud de los pacientes que toman parte en la investigación. Esto es muy relevante, ¿ya? Sobre todo cuando se considera esta dualidad de un médico, una médica que hace atención y también hace investigación, ¿ya? La utilización de sus propios pacientes para hacer investigación solamente se puede justificar cuando se tengan buenas razones y cuando se considere de que la participación de las personas, de las pacientes o de los pacientes en la investigación le va a reportar beneficios también, eh, y por sobre todo no les va a causar obviamente a ningún tipo de afección ni daño, ¿ya? A la paciente. Eh, Sobre riesgo, costo y beneficio. Ya la investigación médica en seres humanos solo se debe realizar cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en investigación, ¿ya? El objetivo debe ser relevante, debe justificarse, ¿ya? De manera robusta, ¿ya? El por qué es necesario hacer esta investigación y por qué es necesario hacerlo en seres humanos, ¿ya? Y ese objetivo debe ser mayor, ¿ya? Y más trascendente que el potencial riesgo o costo para las personas que participen. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedida por una cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que participan en la investigación en comparación con los beneficios previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga, ¿ya? Debe también haber suficiente antecedente, ya deben hacerse todos los pasos previos que se requiere para una investigación sobre una enfermedad o sobre el uso de algún tratamiento o fármaco. Se deben realizar todos los pasos previos de ciencia básica que se necesitan para tener sobre todo cierta certeza del potencial beneficio de la intervención y de la investigación que se quiere hacer, ¿no? Se deben implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos deben ser monitoreados, evaluados, documentados continuamente por el investigador. De hecho, cuando uno propone un proyecto ya de hacer investigación, ya sea en muestras obtenidas de humanos o intervenciones directas en seres humanos, deben explicitarse cuáles son todos los potenciales riesgos y debe decirse en el proyecto cómo se van a monitorear esos potenciales riesgos, ya cómo se va a evaluar el riesgo y cómo se va a documentar todo eso, ya para en la eventualidad de que se detecte algún problema poder poner en término a la investigación. Cuando los riesgos que se implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes del resultado definitivo, los médicos o médicas deben evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio. ¿Ya? Eso es lo que recién mencionaba. Si comienzan a detectarse ciertos riesgos que son mayores al objetivo, ¿ya? Fundamental de la investigación, se debe discernir adecuadamente qué es lo necesario hacer y se debe suspender inmediatamente el estudio si eso es lo que se considera adecuado.
Y eso generalmente es lo que se tiene que hacer, ya efectivamente, cuando se detectan que se está produciendo un mayor daño o potencial daño en las personas, que no era lo que se esperaba que ocurriera. Y también cuando ya los resultados permiten obtener conclusiones ya del estudio, eh, es también necesario poner fin a la investigación, ¿ya? Es decir, si ya obtuve los resultados que necesito, ya también eso debe considerarse para evaluar si se sigue o si se detiene la investigación que se está realizando. La investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo, y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos, prácticas o intervenciones derivadas de la investigación. Es muy delicado este punto ya de hacer investigación en personas vulnerables, por ejemplo, niños, personas con discapacidad, personas con alguna alteración cognitiva, personas que están afectadas ya de cierta manera debido a factores sociales, socioeconómicos, etcétera, ¿ya? Eh, Cuando se quiere hacer investigación en estos grupos, en grupos vulnerables, ya debe justificarse básicamente en función de que la investigación le va a reportar beneficio, ya que el conocimiento que se obtenga va a ser beneficioso para este grupo vulnerable, ¿ya? Eh, y de esa manera ya se puede justificar el hacer esta investigación. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse claramente y deben ser justificados en un protocolo de investigación. Y eso es básicamente lo que siempre hacemos, ¿cierto? Hay que escribir un proyecto y en ese proyecto poner toda la justificación de por qué es necesario hacer esta investigación y describir detalladamente los métodos, ya que básicamente van a mostrar de que se va a utilizar la información de manera correcta, de que se van a hacer todos los análisis necesarios para cumplir con la investigación, con el objetivo de investigación, pero que también se van a considerar todos los potenciales riesgos asociados a la ejecución de la investigación y se van a tener y se va a documentar esto de manera correcta para poder tomar decisiones en caso de que exista algún potencial riesgo. El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en la Declaración de Helsinki. Por eso decía yo que siempre se menciona de que se cumple o que el protocolo, los protocolos que se ejecutaron se rigieron bajo la Declaración de Helsinki. Se debe incluir también la información sobre el financiamiento, los patrocinadores, afiliaciones institucionales, y que identificar bien de dónde vienen las personas o dónde trabajan las personas que fueron los que llevaron a cabo la investigación. Se deben declarar los potenciales conflictos de interés que pueden existir o los incentivos, si es que lo hubiera, para las personas del estudio, ¿ya? Y la información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las personas que han sufrido daño como consecuencia de su participación en la investigación, ¿ya? Siempre esto uno lo puede ver reflejado en lo que aparece en los artículos científicos, ¿ya? En donde siempre al final aparece, generalmente al final aparece cuáles son todas las fuentes de financiamiento, y los investigadores e investigadoras deben declarar los potenciales conflictos de interés que pueden estar involucrados en el proceso de investigación. En resumen, la investigación debe responder a un diseño científico y contar con experiencia o sustento previo, es decir, debe justificarse muy bien por qué es necesario hacer esta investigación y por qué es necesario hacerlo en seres humanos. Debe responder a principios de proporcionalidad y considerar los riesgos predecibles en relación a los beneficios posibles. Debe respetarse el derecho del ser humano sujeto de investigación, debiendo prevalecer su interés por sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Nunca, como ya he dicho antes, debe violarse algún derecho de la persona por el objetivo de investigación, ¿ya? Lo que prevalece siempre, ¿ya?, es el interés de la persona, la autonomía de la persona y obviamente el bienestar de quienes participan de la investigación. Debe obtenerse un consentimiento informado y respetarse la libertad del individuo en cualquier momento del estudio. Esto es una frase ya de la doctora Laura Rueda,
que dice que la necesidad de obtener información y de reafirmar teoría científica en la aplicación práctica de la salud de las personas pone a los investigadores e investigadoras en ocasiones a requerir del otro como un elemento cosificado para el cumplimiento del objetivo de la investigación. Ello representa un acto de injusticia hacia la condición misma de la persona. Es decir, nunca pensar que las personas partícipes de una investigación son un elemento más, ¿ya? O una cosa necesaria dentro del proceso investigativo, ¿ya? Sino que hay que obviamente considerar a las personas en su dimensión humana, ¿ya? Y como ya he dicho antes, considerar la autonomía y la voluntad de las personas de participar en un proyecto de investigación. Ahora, para considerarlo con el respeto que se merece la persona que participa en una investigación, es necesario entregarle la información necesaria y obviamente obtener su consentimiento, ¿ya? Y respetar la voluntad de las personas de querer participar o no en el proceso en el proyecto de investigación, sin que eso ya involucre algún cambio, por ejemplo, en la atención de salud que la persona esté recibiendo. ¿Mm? Y generalmente cuando se entrega el consentimiento informado, ¿ya? Se le entrega la información suficiente también a las personas para que ellos se enteren de cuáles son los objetivos de la investigación y expresen su voluntad de querer participar en esta investigación a los cuales se les invita a participar. Ahora, es importante considerar que la investigación en seres humanos se puede dar de distinto tipo. Ya pueden ser investigación en sujetos humanos, donde lo más importante es la promoción del conocimiento y las personas son solamente medios para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, las investigaciones de fármacos, las investigaciones de vacunas. Es decir, se quiere lograr un objetivo para el cual se necesita ya, aplicar esto en humanos. ¿Ya? Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, con las pruebas clínicas de las vacunas con el COVID. No es que se esté investigando o que el objetivo de la investigación probablemente tal sea eh, entender qué le va a ocurrir con cada persona partícipe de esa intervención en particular, sino lo que se quiere obtener a través del estudio en las personas es obtener una vacuna que demuestre tener validez y sustento para poder ser utilizada en la población. Ahora, la investigación también puede ser con sujetos humanos, donde la meta es el beneficio directo que involucra la preferencia de las personas. Por ejemplo, en el caso de investigación diagnóstica sobre nuevas enfermedades, condiciones de población de riesgo, etc. Y esto es algo que en lo particular es en lo que estamos más involucrados, es decir, hacer investigación con humanos, con muestras de humanos, ¿ya? Para entender, por ejemplo, cuáles son las alteraciones que se producen en una determinada enfermedad, ¿ya? Para poder obtener, por ejemplo, biomarcadores que me permitan hacer un diagnóstico temprano de una patología, ¿ya? Para entender por qué ciertas poblaciones, por ejemplo, de personas con cierta edad o con cierta condición, eh, puedan desarrollar algún tipo de enfermedad con mayor prevalencia. Ya trato de entender cómo ocurre eso, por qué estas personas se ven más afectadas, entonces esos estudios con sujetos humanos. Y el último es el estudio a través de sujetos humanos, donde el interés está centrado en la dinámica social, los efectos económicos y en intereses comunitarios. Proyectos que usan a las personas como informantes, no hay beneficios personales y generalmente esto más bien se entiende desde los proyectos en ciencias sociales, ¿ya? Que involucran también aspectos médicos, biomédicos, y que se basan fundamentalmente en estudiar poblaciones para entender estas dinámicas sociales complejas, ¿ya? Y no es para entender cómo ocurre una cierta patología, por ejemplo, en ciertos individuos en particular. Las premisas básicas de toda investigación entonces son el respeto a las personas, el respeto a la autonomía, el respeto a la capacidad de la autodeterminación, protección de personas con autonomía menoscabada o disminuida. ¿Ya? Siempre hay que considerar, como decía, sobre todo si pensamos en grupos vulnerables por determinada circunstancia, hay que justificar muy bien por qué se quiere hacer la investigación en esos grupos y hay que asegurar la protección de estas personas con autonomía menoscabada. Para la autonomía son fundamentales la intencionalidad, el conocimiento, la ausencia de control externo. ¿Ya? No debe haber coerción.
y se debe entregar toda la información o la información suficiente ya para que las personas puedan dar un consentimiento realmente informado. La búsqueda del bien, obviamente, ya los máximos beneficios y reducir al mínimo el daño o riesgo que se puede producir. Los riesgos deben ser razonables ante beneficios previstos, es decir, si hay un potencial riesgo, este debe estar lo suficientemente, debe ser razonable, ¿ya? El potencial riesgo. Y si los riesgos, obviamente, son muy potencialmente peligrosos, ¿ya? Obviamente, una investigación que lo más probable es que no se pueda hacer. El diseño de la investigación entonces debe ser adecuado y los investigadores también deben ser competentes. Es importante formarse en investigación de manera adecuada también para poder discernir cuándo se debe modificar o cuándo se debe poner término, por ejemplo, a una investigación de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. Y debe primar el principio de justicia, se debe tratar a la persona con lo que es moralmente correcto y apropiado. No debe haber engaño, obviamente, por ejemplo, a las personas, y debe existir distribución equitativa tanto de costos como de beneficios de la participación en investigación, ¿ya? Las personas que se les invita a participar, en una investigación, a todas las personas que se les invita a participar en una investigación deben ser tratadas de manera equitativa, ¿ya? Tanto por los costos como para los beneficios que va a reportar el hecho de participar en la investigación, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un grupo al que le voy a dar un tratamiento y a otro le voy a dar un placebo, ¿ya? La selección de las personas que participan en los dos grupos debe ser totalmente aleatoria, ¿ya? Eh, para que no exista un sesgo, ¿ya? En las personas que participan en cuanto a su distribución en los distintos grupos. Hay que considerar que también es importante señalar de que el respeto por las normas bioéticas para realizar un proyecto de investigación también significa mejorar la calidad misma de la investigación, ¿ya? Cuando uno respeta todas las normas que aquí yo he mencionado, también se asegura de que la investigación misma se va a realizar de manera adecuada y que los resultados que yo voy a tener también van a ser válidos tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista meramente científico, es decir, de la calidad de la información que se recolecte, ¿ya? Entonces, es muy necesario siempre tener en cuenta de que el respeto por las premisas ética y bioética en investigación también significa un aumento de la calidad misma de la investigación que se hace, ¿ya? Por lo tanto, tener estas normativas como premisa básica al realizar un proyecto de investigación me permite asegurar que esta investigación también se va a realizar de manera correcta y que los resultados que obtenga esta investigación van a poder ser analizados de manera adecuada y voy a tener también o voy a cumplir con el objetivo de investigación de forma óptima. Sobre el consentimiento, hay varias obligaciones de los investigadores. Tienen que transmitir al presunto sujeto de investigación toda la información que necesite para dar un consentimiento debidamente informado. Es decir, ¿ya? La información tiene que darse de manera adecuada y también se debe darse la suficiente información y debe darse la información de manera que para la persona que lee esta información pueda entenderla de manera correcta sin necesidad de que otro le intente explicar de lo que se trata, ¿ya? Es decir, se hace un ejercicio bien importante en los consentimientos informados que se trata de transmitir la información de manera adecuada, ya no en términos, con tanto término técnico ni con tanto término que sea difícil de entender para cualquier persona, ¿ya? Se debe ofrecer al presupuesto sujeto amplias oportunidades de hacer preguntas e instarlo a que las haga, ¿ya? Es importante siempre considerar el momento adecuado para poder aplicar o entregar esta información y obtener el consentimiento informado, ¿ya? eh, Porque debe hacerse en el momento en que la persona obviamente sea capaz de tener la tranquilidad de poder hacer las preguntas necesarias y que no se sienta la persona presionada o presionado para firmar el consentimiento informado. Se debe excluir toda posibilidad de engaño injustificado, influencia indebida o intimidación, ¿ya?
Esto también tiene relación con obtener este consentimiento informado en el momento adecuado para que la persona lo pueda eh, leer, ¿ya? Y lo pueda informar de forma totalmente voluntaria y libre de cualquier presión indebida, ¿ya? Se debe pedir también este consentimiento únicamente cuando la persona esté en pleno conocimiento de los hechos pertinentes y de las consecuencias de la participación, ¿ya? Y haya tenido suficientes oportunidades para decidir si va a participar o no en la investigación, ¿ya? Obviamente, la persona debe estar con todas sus capacidades, ¿ya? Cognitivas también, para poder discernir si va a participar o no de manera totalmente informada y voluntaria. Debe existir la firma, ya, esto tiene que ver con los formatos también de los consentimientos informados. Debe haber una firma expresa de la persona que quiere participar voluntariamente de la investigación, y se debe renovar el consentimiento informado de cada sujeto si las condiciones o los procedimientos de la investigación sufren alguna modificación importante. En esta página ya de la NIT, ya que es la Agencia Nacional de Investigación, que reemplazó a lo que era CONICET anteriormente, ya uno puede encontrar en esta página varios documentos, entre ellos el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, que yo les mencionaba, y otros relacionados con leyes específicas ya para la investigación en seres humanos, que son relevantes a considerar cuando uno está formulando un proyecto de investigación, ¿ya? Y hay otros documentos también importantes como sugerencias para escribir un consentimiento informado de manera adecuada. Ahora, para finalizar, quiero decir de que cuando uno cumple con todas estas premisas bioéticas en el desarrollo de un proyecto de investigación, se está tratando de asegurar que exista el mínimo posible riesgo, ¿ya? Para las personas que participen en la investigación. Sin embargo, de todas maneras, eh, pueden haber potenciales riesgos, ¿ya? Asociados al uso de algunas intervenciones o de ciertos fármacos, que uno puede decir de que quizás son imprevisibles en el sentido de que previamente a la investigación con humanos se cumplieron todos los pasos necesarios para llegar a un proyecto en el cual se establecía de que el beneficio potencial de la investigación era mucho mayor que los potenciales riesgos. Sin embargo, acá hay un ejemplo eh, de que de todas maneras siempre va a haber un riesgo, ¿ya? Al realizar investigación en seres humanos, y lamentablemente se puede pensar de que algunos de estos riesgos son imposibles de prever, ¿ya? Dado que se cumplen todas las etapas previas antes de hacer la intervención en seres humanos. Y este es uno de esos ejemplos, el uso del sildenafil durante el embarazo, ¿ya? Para prevenir o revertir la restricción del crecimiento intrauterino, ya en restricción del crecimiento fetal establecida de manera temprana durante la gestación, ¿ya? El sildenafil es el Viagra, ¿cierto? Es un medicamento utilizado para la disfunción eréctil, y el mecanismo de acción del sildenafil es inhibir a la fosfodiesterasa 5, que degrada el GMP cíclico, ¿ya? Por lo tanto mantiene los niveles aumentados de GMP cíclico, que finalmente va a hacer que disminuya el calcio en las células de músculo liso, ¿ya? Y eso genera mayor vasodilatación, por lo tanto hay un aumento de flujo, ¿ya? Eso es lo que produce y mantiene, ¿cierto?, la erección cuando se utiliza para fines de restaurar la disfunción eréctil, ¿ya? Entonces, dado su mecanismo de acción, siempre se ha proyectado el potencial uso del sildenafil como un fármaco que pueda ayudar a prevenir la hipertensión, ¿ya? O el aumento de la presión en distintos lechos vasculares, ¿ya? Y uno de esos casos es lo que se pensó en cuanto al potencial uso del sildenafil para mejorar la presión sanguínea materna y disminuir los riesgos de que se produzca una restricción del crecimiento que afecte el desarrollo del feto, ¿ya? Y este es uno de los metaanálisis que se hizo en el año 2017, ¿ya? Y que dio, o que con esto y otra serie de investigaciones se dio luz verde al uso del sildenafil en una investigación en seres humanos. Y básicamente lo que se establece en este metaanálisis es que se obtienen datos de 22 estudios en animales, ¿ya?
y 2 estudios controlados, randomizados en humanos, donde básicamente se establece de que el sildenafil puede mejorar la presión sanguínea materna y el crecimiento fetal durante el embarazo con preeclampsia y restricción del crecimiento fetal. Eh, los mayores beneficios ¿ya? Con sildenafil sobre el crecimiento fetal se obtienen con dosis mayores, que fueron las que se usaron en animales, ¿cierto? Que hasta ese momento se habían utilizado en humanos. Como decía, este y otros trabajos ya establecieron de que potencialmente el sildenafil, principalmente a partir de los estudios en animales, mejoraba la presión arterial materna, es decir, disminuía la hipertensión y mejoraba también el crecimiento del feto, ¿ya? Por lo tanto, se pensó que se podía utilizar adecuadamente en personas, en embarazadas, ya que a las cuales se le detectara tempranamente la restricción del crecimiento fetal. Sin embargo, ya el estudio se hizo en varias partes de Europa y en Holanda básicamente se detectó que el uso del Viagra produjo en el grupo de intervención 11 muertes, ¿ya? Y eran muertes excesivas consideradas lo que estaba produciéndose en el grupo placebo, ¿ya? Es decir, la intervención ya produjo un mayor daño que la no intervención, al menos en el estudio realizado en Holanda, ¿ya? Y eso prendió la alerta de que algo podía estar ocurriendo y actualmente se han publicado ya el análisis más detallado de este estudio multicéntrico con sildenafil y las conclusiones dicen que el uso prenatal o antenatal del sildenafil para el tratamiento de la restricción de crecimiento fetal severa o de inicio temprano no reduce el riesgo de mortalidad perinatal o la morbilidad neonatal. Estos resultados sugieren que el sildenafil puede aumentar el riesgo incluso de hipertensión pulmonar neonatal, ¿ya? Es decir, en este caso se detectaron los problemas, se interrumpió la investigación, ¿ya? Y se estableció de que el medicamento parece no ser efectivo para los objetivos que se habían propuesto inicialmente y se suspende ya la investigación en función de que el daño que se estaba produciendo era superior al potencial objetivo benéfico de la intervención, ¿ya? Y es interesante esta parte de la discusión de este artículo que dice que se podría argumentar de que el ensayo clínico se detuvo muy temprano, ¿ya? Eh, y falta robustez en cuanto a los hallazgos del potencial daño que produce la intervención. Sin embargo, dice la investigación independiente de potenciales daños que podía producir la intervención eh, fue, eh, fue sugerente ya de que los potenciales daños también se producían con una pérdida de beneficio. Es decir, en este caso había potencial daño que no era masivo en toda la población de intervención, pero se detectó un potencial daño que significaron esas muertes en algunos niños intervenidos en el grupo de Holanda, pero además se determinó de que había una ausencia de beneficios también del tratamiento. Por lo tanto, se tomó la decisión de detener ya el ensayo clínico. Además, ya se observó un aumento en la hipertensión pulmonar, ya en un análisis con resultado intermedio de la investigación, y eso ya hizo evidente de que no había beneficios del tratamiento con sildenafil, ya sobre los eh, resultados primarios que se tomaron como primordiales para la investigación, que básicamente era el crecimiento del feto, ¿ya? Y eso hizo que no se siguiera ya con la investigación hasta su punto final. ¿No? Entonces, ya, este es el ensayo Strider, ¿ya? Eh, con el uso del sildenafil, y aquí tenemos un ejemplo ya de lo que debe ocurrir ya cuando se detectan potenciales daños ya que van por sobre los potenciales beneficios. En este caso no se encontraron beneficios del tratamiento, hubo muertes
fetales ya que no se contemplaron o que no correspondían ya en el grupo de intervención por sobre incluso el grupo placebo. Por lo tanto, se toma la decisión de interrumpir el ensayo clínico y obviamente ya el sildenafil no es un medicamento que potencialmente pueda ser usado ya, durante la gestación o específicamente para tratar la restricción del crecimiento fetal o la hipertensión materna durante el embarazo. Finalmente, ya solamente quiero decir de que hay también un tema relevante en cuanto a la ética y la bioética de la investigación, tiene que ver con la ética particular del investigador o investigadora que se relaciona con los valores, la responsabilidad, las motivaciones y las consecuencias de su comportamiento. Y esto tiene que ver también con la responsabilidad de entregar formación verídica, real, ya de no manipular obviamente la información ni los datos que se obtengan de la investigación. ¿Ya? Lamentablemente, día a día nosotros podemos ver de que hay artículos que se retractan en la revista o que se detectan manipulaciones de información experimental, ¿ya? Y eso tiene que ver ya también con las presiones y con la ética que cada investigador o investigadora tiene al momento de analizar los datos y de entregar la información en las comunicaciones científicas, ya sean de congreso o de artículos que se quieran publicar. ¿Ya? Se puede cumplir con toda la normativa bioética de respeto a las personas, pero de todas maneras ya hay una parte que tiene que ver con el fuero particular del investigador o investigadora y con el tratamiento de los datos, ¿ya? Y tiene que hacerse de la forma más transparente posible y obviamente con la ética suficiente o absoluta, ¿ya? Para no introducir sesgo o para no, y por sobre todo, ¿ya? Para no manipular la información, ¿ya? Que se está analizando. Este aspecto tiene que ver con la velocidad de la información, cómo se presenta, cómo se publica, además de la responsabilidad de citar adecuadamente, de distribuir de forma justa la autoría de los artículos. ¿Ya? En la práctica profesional científica se debe procurar sobre todo la honestidad y la modestia. Y hay otra cosa que tiene que ver con la modestia, ya que es no magnificar ya la evidencia que se está publicando, ya considerar los resultados también en el contexto en los cuales se realizan los experimentos, y obviamente se pueden proponer potenciales aplicaciones de lo que se está investigando, pero sin caer ya en una exageración ¿ya? De los alcances que puede tener la investigación. Y finalmente, ya aspectos que son básicos del trabajo científico, hay que tener respeto al trabajo y la opinión de otros investigadores e investigadoras, ya hay que dar crédito a la idea de otros, hay que citar adecuadamente la idea de otras personas. Eh, Hay que considerar también a quienes participan de la investigación, que deben estar todos reflejados cuando, sobre todo cuando se publica una investigación, las autorías ya de esos artículos deben corresponder efectivamente a quienes participaron y a quienes aportaron al proceso investigativo. Deben respetarse obviamente los derechos de autor, no manipular los datos, ya evidentemente eso es una de las máximas premisas, no generar falsas expectativas. Hay que mantener la discreción con respecto al trabajo y a la información que se maneja. Ya esto tiene que ver, ¿cierto?, con el manejo de información, por ejemplo, de datos de personas que participaron en la investigación. Y por sobre todo, ya junto con el respeto a toda la normativa bioética, esto tiene que ver sobre todo con el respeto a la dignidad humana, ya como ya he dicho, a la autonomía de las personas. Eh, y al respeto también que significa el hacer investigación de manera responsable, ¿ya? De manera ética y con la premisa de que se busca un beneficio, ¿ya? Para la persona, para las personas y para la humanidad, para el ecosistema, pero nunca pasando a llevar la dignidad y los derechos de las personas que ya sea son parte del equipo de investigación o que son las personas que son el sujeto de investigación. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.